18 de diciembre de 2022. Un Boeing 777 de United Airlines se encuentra en una situación crítica tan solo unos segundos después de despegar del aeropuerto de Hawái. La alarma en la cabina se dispara y los pilotos se enfrentan a una desconcertante situación sin saber exactamente qué está ocurriendo. ¿Podrán controlar el enorme avión y evitar una tragedia en el océano? ¿O es ya demasiado tarde para los 271 pasajeros a bordo? Esta es una historia de confusión, distracción y, sobre todo, de lo que puede suceder cuando nuestras expectativas no coinciden con la realidad. Esta es la historia del vuelo 1722 de United Airlines. En la tarde del 18 de diciembre de 2022, 271 pasajeros y 10 tripulantes abordaron un Boeing 777 de United Airlines en el aeropuerto Kahului de Maui, en Hawái. Se dirigían a San Francisco. Un viaje de 5 horas a través de la vasta extensión del Océano Pacífico. Sin embargo, poco después del despegue, algo inesperado y alarmante ocurrió, poniendo a prueba la habilidad y la sangre fría de la tripulación. ¿Qué misterioso desafío enfrentaron en el aire? El vuelo 1722 no comenzó como cualquier otro vuelo rutinario. De hecho, cuando los pilotos llegaron al avión esa misma tarde, ya sabían que les esperaba una salida inusual. Incluso antes de llegar al aeropuerto, el capitán había recibido un informe detallado del control del tráfico aéreo sobre el clima severo que había estado azotando la isla. El clima era tan adverso que mientras el primer oficial realizaba su inspección externa del avión, recibió una alerta sobre otro vuelo que se dirigía a Honolulu esa mañana. Ese avión había declarado una emergencia después de experimentar turbulencias tan severas que los pilotos habían perdido temporalmente el control del avión. Cuando finalmente aterrizó, 20 pasajeros fueron llevados al hospital, 11 de ellos en estado grave. Desde el primer momento del vuelo, los pilotos sabían que las cosas estaban fuera de lo normal. Al llegar al avión, informaron a los pasajeros que debían permanecer sentados durante todo el ascenso por su propia seguridad. El avión era un Boeing 777-222. Fue adquirido por United Airlines en el año 2000 y hasta este momento, había volado poco más de 74.000 horas. Contaba con 2 motores Pratt & Whitney del modelo PW4077. En la cabina, sentado en el asiento izquierdo, se encontraba el capitán del vuelo 1722, cuya identidad es desconocida. Tenía en ese momento 55 años de edad. Era un capitán muy experimentado, ya que había acumulado nada más y nada menos que 19.600 horas de vuelo. 5.000 de las cuales fueron en el Boeing 777. Llevaba trabajando para United Airlines durante muchos años y no muchos pilotos tenían tal cantidad de horas de experiencia en vuelo. Antes de ascender al puesto de capitán en el Boeing 777, había pasado algunos años como capitán de Airbus en vuelos de corta distancia de United Airlines. Este cambio de modelo de aeronave, de Airbus a Boeing, resultaría ser una consideración importante en los eventos que estamos a punto de relatar. En el asiento derecho de la cabina se encontraba el primer oficial. El primer oficial era nuevo en United Airlines y en este modelo de avión, Boeing 777. Tenía acumuladas 5.300 horas de experiencia en vuelo, de las cuales solo 120 horas fueron en este modelo de avión. Antes de unirse a United, trabajó en Hawaiian Airways, donde ganó experiencia y habilidades. En esa época del año, el clima alrededor de las islas hawaianas suele ser bastante desafiante, pero ese día en particular fue especialmente duro. Las condiciones meteorológicas en la zona eran inusualmente severas, con fuertes vientos y tormentas que complicaban las operaciones aéreas incluso antes del despegue. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, el vuelo 1722 salió de la puerta de embarque en Maui. Los 271 pasajeros se acomodaron para el viaje de 5 horas con destino San Francisco. A pesar del clima adverso, tenían todas las razones para creer que estaban en buenas manos, ya que la compañía United Airlines y el modelo de avión, el Boeing 777, tenían excelentes registros de seguridad. Nada hacía sospechar a los pasajeros que momentos después del despegue, las cosas se torcerían en la cabina. Mientras el capitán rodaba bajo la lluvia torrencial hacia la pista 2 en el aeropuerto de Maui, discutía con el primer oficial sobre el clima al que se enfrentarían una vez que despegaran. El verdadero peligro ese día no era la lluvia, sino el viento, o más específicamente, la cizalladura del viento.
La cizalladura del viento es un fenómeno meteorológico peligroso en el que el viento cambia rápidamente su intensidad o dirección en un espacio corto. Ocurre cuando capas de aire adyacentes tienen una diferencia significativa en sus velocidades respectivas, y es la causa principal de las turbulencias. Para los aviones puede ser letal ya que dependen de mantener una velocidad suficiente en el aire para que éste los mantenga. Si el viento repentinamente cambia y viene fuertemente de frente, la velocidad del avión puede disminuir tanto que puede perder sustentación y caer como un peso muerto. Si esto sucede cerca del suelo, como sería el caso justo después del despegue, es posible que no haya suficiente espacio para que los pilotos recuperen el control del avión. Mientras los pilotos se dirigían hacia la pista de despegue, el controlador les informó que había recibido múltiples informes de cizalladura del viento en niveles bajos, es decir, cerca del suelo. Este fenómeno ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años. Los pilotos estaban en alerta máxima, preparados para un posible encuentro con la cizalladura del viento. El capitán informó al primer oficial sobre la maniobra de escape en caso de cizalladura, la cual implicaba aplicar la máxima potencia a los motores y levantar el morro del avión a 15 grados sobre el horizonte. Aunque no estaban totalmente seguros de si tendrían que realizar esta maniobra, se prepararon para ello en caso de tener que enfrentar la cizalladura del viento. Esto implicaba más que simplemente seguir las instrucciones, ya que requería ajustes específicos. El capitán decidió extender los flaps a 20 grados para el despegue. Normalmente, los pilotos del Boeing 777 usan los flaps a 15 grados para el despegue, pero en este caso, la configuración adicional de los flaps proporcionaría al avión un margen adicional de seguridad, permitiéndoles volar más lentamente si el viento cambiaba repentinamente. Además, decidieron utilizar la potencia máxima para el despegue en lugar de la configuración de potencia reducida que normalmente se emplea para minimizar el desgaste de los motores. Necesitarían toda la potencia disponible para realizar este despegue. Este ajuste en los flaps y la decisión de usar la potencia máxima de los motores jugarían un papel crucial en los eventos que estamos a punto de experimentar. Alrededor de las 3:15 de la tarde, el capitán alineó el Boeing 777 en la pista 2. Situó los limpiaparabrisas en posición alta y encendió el radar meteorológico, que escaneaba un área en forma de cono al frente y por encima del avión. Los dos pilotos estaban ahora listos para enfrentar la situación, con el Boeing 777 impulsado por los dos motores a reacción más potentes jamás construidos, que generaban casi el equivalente al empuje de 4 veces el Titanic. Una vez recibida la autorización para despegar, el capitán ajustó los motores, llevándolos a la posición de potencia máxima para liberar toda esa increíble fuerza. Sin embargo, la situación no se volvería más fácil una vez que el avión estuviera en el aire. Las cosas estaban a punto de suceder muy rápido, mucho más rápido de lo que los pilotos estaban acostumbrados. En cuestión de momentos, los motores, absorbiendo 7 toneladas métricas de aire por segundo, impulsaron el avión a su velocidad de despegue, que era de aproximadamente unos 260 km por hora, unos 140 nudos. El capitán movió la palanca de mando hacia atrás y elevó el avión hacia el cielo nublado. En los primeros segundos, el ascenso transcurrió de manera normal, como se anticipaba. Sin embargo, el piloto comenzó a notar fluctuaciones en la velocidad del aire, lo que indicaba que el flujo de aire se estaba volviendo más inestable. El capitán estaba preparado para realizar la maniobra de escape en caso de cizalladura del viento en cualquier momento mientras el avión ascendía. El primer oficial estaba ocupado desempeñando el rol de piloto asistente. En esta función, no estaba controlando el avión, sino que se encargaba de manejar las comunicaciones por radio con el control de tráfico aéreo para monitorear la situación. También supervisaba el vuelo del capitán y se encargaba de ajustar el avión durante el despegue. Ajustar el avión implica, entre otras cosas, recoger el tren de aterrizaje y configurar los flaps para hacer el avión más aerodinámico y eficiente en vuelos a alta velocidad. Después de muchas horas volando el mismo avión, los pilotos se ajustan a una rutina específica para el proceso de despegue. Hay una cadencia esperada en lo que se denomina el programa de retracción de flaps. Sin embargo, en este vuelo, debido al uso de potencia máxima del motor y de los flaps a 20 grados, este ritmo se había alterado. Enfocados en la posible cizalladura del viento, los pilotos no estaban preparados para lo que ocurrió cuando el avión alcanzó unos 1000 pies de altitud. El capitán bajó ligeramente el morro del avión para permitir que acelerara, pero debido a que el avión iba demasiado rápido, como indicaban los marcadores en pantalla, la fuerza del aire podría dañar los flaps.
Para evitar esto y permitir una mayor aceleración, el capitán le pidió al primer oficial que cambiase el ajuste de los flaps. Y aquí es donde comenzaron los problemas. Los pilotos normalmente utilizan los flaps a 15 grados para el despegue en el Boeing 777, y se acostumbra a retraerlos en fases, primero a flaps 5, luego a flaps 1, y finalmente completamente retraídos. Sin embargo, de acuerdo con los manuales del Boeing 777, cuando se despega con flaps a 20 grados, los pilotos deben retraerlos directamente desde la posición de flaps 20 a flaps 5, omitiendo el paso por flaps 15 por completo. En este vuelo, hubo un malentendido en cabina sobre las instrucciones que dio el capitán al primer oficial. El capitán pensaba que había indicado flaps 5, mientras que el primer oficial entendió que había dicho flaps 15. Cuando el avión aceleró, el primer oficial movió los flaps a 15 grados y luego se comunicó con el control de salida por radio. Esta falta de claridad sobre la configuración de los flaps fue relativamente menor en ese momento, ya que el capitán podría corregirla en breve indicándole al primer oficial que moviera los flaps a la siguiente posición. Sin embargo, el problema principal era que el capitán ahora tenía una imagen incorrecta sobre la configuración del avión. Sus expectativas no coincidían con la realidad, lo que generaba una confusión significativa, y fue en ese momento cuando se pondrían en peligro las vidas de las 281 personas a bordo. Cuando el primer oficial movió los flaps a la posición de 15 grados, las marcas de velocidad en la pantalla principal del capitán solo aumentaron unos pocos nudos. Con los flaps a 20 grados, el capitán no podía volar a más de 190 nudos, unos 350 km por hora, sin arriesgarse a dañar los flaps. Al mover los flaps a 15 grados, la velocidad aumentó solo 20 nudos, alcanzando aproximadamente 210 nudos, 390 km por hora. Esto significaba que el capitán estaba en riesgo de dañar los flaps si aceleraba más de 20 nudos, o 40 kilómetros adicionales. El capitán esperaba que la velocidad aumentara significativamente, ya que con los flaps en la posición de 5 grados, que pensaba que había solicitado, se requiere una velocidad mucho mayor para causar daños en los flaps. En cambio, el avión estaba acelerando y estaba a punto de superar la velocidad segura para los flaps. El capitán no comprendía por qué estaba ocurriendo esto. Parecía haber un problema con los flaps, y las condiciones de viento violentas que estaban experimentando también estaban influyendo, impidiendo que el avión aumentase la velocidad de forma más rápida. El capitán tiró ligeramente hacia atrás de la palanca de aceleración, pero esto no hizo que hubiera grandes cambios y el avión continuó acelerando. Mientras tanto, el primer oficial estaba solicitando la autorización del controlador de tráfico aéreo para ascender a una altitud de 16.000 pies. El controlador le informó que había fuertes lluvias en todas las direcciones alrededor del avión y que podía desviarse en caso necesario para evitar el mal tiempo. Justo cuando el primer oficial se concentraba en el clima y las instrucciones del control del tráfico aéreo, la confusión del capitán aumentaba. El avión había comenzado a superar el límite de velocidad seguro para los flaps. En ese momento, el capitán revisó rápidamente el indicador de flaps en su pantalla central y notó que estaban en 15 grados, en lugar de estar en los 5 grados que recordaba haber solicitado. Inmediatamente le pidió al primer oficial que moviese los flaps a la posición de 5 grados, lo cual se hizo con urgencia, pero esto no resolvió el problema. El avión siguió acelerando rápidamente dentro de las nubes, sin posibilidad de ver el exterior. Solo había una forma de que los pilotos vieran la alarmante verdad. Su pantalla de vuelo principal mostraba que el avión estaba empezando a descender rápidamente. De hecho, el morro del avión acababa de comenzar a hundirse por debajo del horizonte, y el Boeing 777 había iniciado un rápido descenso. Aquí entra en juego un detalle importante que mencioné al principio. Recordaréis que el capitán del vuelo 1722 había pilotado aviones Airbus para United Airlines durante varios años antes de pasar al Boeing 777. Una diferencia significativa entre los aviones Boeing y Airbus radica en cómo responden a los comandos de los pilotos. En un avión Airbus, cuando un piloto desea ajustar la actitud de cabeceo, simplemente empuja el stick lateral hacia adelante hasta alcanzar el nuevo ángulo de cabeceo y luego la devuelve a la posición neutral. El avión mantendrá esa posición de cabeceo por sí solo. Por esta razón, se dice que los aviones Airbus tienen un control de vuelo muy estable. En cambio, los aviones Boeing, como el 777, no mantienen automáticamente el ángulo de cabeceo establecido por los pilotos. Esto significa que en el vuelo 1722,
Cuando el capitán se concentró en la pantalla central para verificar el problema con los flaps, sin darse cuenta movió su palanca de control a la posición neutral. En un Airbus, esto no sería un problema, ya que el avión mantendría el ángulo de cabeceo que se había ajustado previamente. Sin embargo, en el Boeing 777, este ajuste a la posición neutral permitió que el morro del avión comenzara a descender. Probablemente, en medio de la situación estresante y desconocida, el capitán volvió a sus instintos de vuelo básicos, adquiridos durante años de experiencia con los modelos Airbus, y sin darse cuenta permitió que el avión inclinara el morro hacia abajo. El primer oficial notó que el morro del avión comenzaba a descender, y a la vez, estaba muy confundido, ya que no entendía nada. El capitán estaba teniendo dificultades para controlar la velocidad del aire, ya que la advertencia de exceso de velocidad seguía sonando. La cuestión era, ¿por qué el morro del avión parecía inclinarse hacia abajo? ¿Por qué el capitán estaba ajustando el ángulo del avión en lugar de corregir la velocidad? Esta situación también podría afectar los instrumentos del primer oficial, creando más problemas en un momento ya crítico. El capitán también estaba perplejo y obsesionado con la advertencia de exceso de velocidad, intentando entender su causa. El avión estaba ahora más de 20 nudos, 40 kilómetros, por encima de la velocidad segura, lo que ponía en grave riesgo los flaps. El morro del Boeing 777 continuaba descendiendo segundo a segundo, y el avión caía más rápido. En un intento por solucionar el problema, el capitán ordenó al primer oficial que retrajera aún más los flaps, sin comprender que esta acción no abordaba la verdadera causa del aumento de velocidad. Mientras tanto, el avión seguía descendiendo, moviéndose peligrosamente hacia el océano que se encontraba justo debajo de ellos. El primer oficial retrajo los flaps un grado más, pero la advertencia de exceso de velocidad persistió. Estaba completamente confundido. No entendía qué estaba haciendo el capitán con el avión, por qué seguía acelerando tanto y manteniendo los motores casi a máxima potencia. La tormenta podría haber causado que el avión se comportara de esta manera, pero sus instrumentos estaban mostrando la misma información que los del capitán. El avión se encontraba en una posición crítica, con el morro apuntando más de 10 grados por debajo del horizonte y descendiendo a una velocidad alarmante de 8.000 pies por minuto. A esa velocidad, el avión acabaría impactando contra el océano en pocos segundos. En la cabina de pasajeros no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo al frente. No sabían que sus vidas estaban en grave peligro, no por la turbulencia, sino por una seria confusión en la cabina de los pilotos. El enorme avión avanzaba a través de las nubes, precipitándose directamente hacia el océano. En ese crítico momento, mientras el primer oficial observaba al capitán, bajaron por debajo del techo de nubes a gran velocidad. Para horror de ambos pilotos, se encontraron frente a frente con el Océano Pacífico, aproximándose a él a una velocidad de más de 300 nudos o 550 kilómetros por hora. El primer oficial, desesperado, urgió al capitán para que realizara una maniobra de emergencia. El capitán, con apenas unos segundos para reaccionar, tiró hacia atrás de los controles, elevando de esta forma el morro del avión. Acto seguido, redujo la potencia a ralentí, para permitir que el avión girara en la vertical lo más rápido posible. Los pasajeros y la tripulación fueron lanzados violentamente por la inercia contra sus asientos, mientras el avión descendía hasta solo 750 pies sobre la superficie del océano. Con una envergadura de 210 pies, el Boeing 777, del vuelo 1722, estaba a menos de 4 veces su longitud, de estrellarse contra el Océano Pacífico. Las alarmas de Sink Rate y Pull Up, seguidas de la alerta Too Low Terrain, sonaron con fuerza en la cabina, advirtiendo a los pilotos que estaban a minutos de impactar con el mar. Sink rate, pull up. Too low terrain, sink rate, pull up. El capitán aumentó la potencia de los motores al máximo y levantó el morro del avión a 20 grados sobre el horizonte. Estaba realizando una maniobra de recuperación de altura, en lugar de la evasión de cizalladura que había planeado usar durante todo el día. Los pasajeros se aferraban a sus asientos poseídos por el pánico mientras el avión temblaba y los motores rugían con fuerza. En cuestión de segundos, el avión comenzó a ascender a una velocidad de más de 8.000 pies por minuto. La situación a bordo era caótica. Después de unos momentos de intensa tensión, el avión logró salir del peligro y se estabilizó en el aire.
El capitán ajustó cuidadosamente los mandos de control para reducir la potencia de los motores y restableció el avión en su perfil de ascenso normal. Los dos pilotos estaban visiblemente afectados. Ellos eran los únicos a bordo que comprendían completamente lo que acababa de suceder. Los asistentes de vuelo sabían que algo inusual había ocurrido, pero no tenían idea de lo cerca que estuvieron del desastre. Después de verificar con el asistente de vuelo al mando que ningún pasajero resultó herido y que no parecía haber daños en el avión, el capitán decidió continuar con normalidad el vuelo hacia San Francisco. 4 horas y media después de aterrizar en San Francisco, los pilotos informaron del incidente a United Airlines. Sin embargo, el incidente no salió a la luz pública hasta 2 meses después. United Airlines determinó que el incidente no necesitaba ser reportado a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, ya que no cumplía con los criterios de reporte, que requerían que alguien resultara herido o que hubiera daños significativos en la aeronave. Al no darse ninguna de estas dos características, decidieron no informar. Lamentablemente, en ese momento, la grabadora de voz de la cabina ya había sido sobrescrita debido al tiempo transcurrido desde el incidente, por lo que el informe se realizó con los testimonios de los pilotos, tripulación y pasajeros a bordo. Debido a este incidente y lo cerca que estuvieron del desastre, los pilotos del vuelo 1722 de United Airlines recibieron formación adicional para mejorar sus habilidades y manejo en situaciones críticas. Sin embargo, este no fue un caso aislado, ya que hubo varios sucesos similares en Boeing. La pregunta es, ¿son estos errores indicios de un problema más amplio en la formación de pilotos y en las prácticas de las aerolíneas? ¿Es posible que esto sea solo la punta del iceberg? El casi accidente del vuelo 1722 nos recuerda lo rápido que las cosas pueden torcerse en un avión, incluso con todas las medidas de seguridad modernas diseñadas para prevenir accidentes. Una simple pérdida de conciencia situacional por parte del capitán, combinada con condiciones meteorológicas adversas, una configuración inusual de la aeronave y la falta de comunicación, o un malentendido sobre el ajuste de los flaps, casi provocó un desastre. Si este incidente hubiera ocurrido de noche, si el techo de nubes hubiera estado más bajo, o si el capitán hubiera reaccionado unos segundos más tarde, podría haber resultado en uno de los peores accidentes aéreos en la historia. Afortunadamente, no hubo víctimas en este caso, ni daños de ningún tipo en la aeronave. ...14 de septiembre de 1999... Aeropuerto Internacional de Girona, España. Un avión Boeing 757, operado por Britannia Airways, se encuentra en la fase de aproximación al aeropuerto, enfrentando condiciones meteorológicas desafiantes debido a las fuertes tormentas. A las 7:45 de la tarde, hora local, el vuelo 226A de Britannia Airways realizaba los preparativos en el aeropuerto de Cardiff, Gales, para un vuelo con destino el aeropuerto de Girona, en España. A bordo de la aeronave viajaban 236 pasajeros, entre ellos 3 niños. Todos los ocupantes eran de nacionalidad británica y formaban parte de un grupo turístico organizado por Thomson Travel, que buscaban disfrutar de un clima soleado en España. La tripulación de la aeronave, compuesta por 9 miembros, incluía 2 pilotos y 7 tripulantes de cabina. A pesar de ser conscientes de la presencia de lluvia en el aeropuerto de destino, desconocían la gravedad de las condiciones climáticas que tendrían que enfrentar en menos de 1 hora. Los pilotos habían recibido la previsión meteorológica y fueron informados de que en Girona temporalmente habría tormentas y lluvia, con visibilidad de 2000 metros. Antes de despegar, la tripulación evaluó las previsiones meteorológicas y, teniendo en cuenta la información disponible, el capitán decidió de cargar combustible extra, equivalente a 15 minutos de vuelo,
como precaución ante posibles inconvenientes que pudieran surgir durante el trayecto. Se contemplaron los aeropuertos de Barcelona y Reus como alternativas, en caso de que las condiciones meteorológicas impidieran el aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Ambos presentaban pronósticos meteorológicos similares a los de Girona en cuanto a tormentas. Como tercera alternativa, se consideró el aeropuerto de Toulouse. La aeronave, un Boeing 757-204, con matrícula GBIAG, había sido fabricada en el año 1992. Fue entregado a Britannia Airways en el año 1993. Este avión estaba equipado con 2 motores turbofan Rolls-Royce. Su configuración interior constaba de 235 butacas de pasajeros, dispuestas en unidades de 3 asientos en su mayoría. Hasta ese momento, la aeronave había acumulado un total de 26.429 horas de vuelo. El capitán era Brendan Nolan, de 57 años de edad, reconocido por sus colegas pilotos como uno de los más experimentados en Britannia Airways. Contaba con una amplia experiencia y hasta entonces había acumulado casi 17.000 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente 3.500 eran en el Boeing 757. El primer oficial de identidad anónima, en comparación con el capitán, era menos experimentado. Con 33 años de edad, había acumulado poco menos de 1.500 horas de experiencia de vuelo, principalmente en el modelo 757. Asumiría las responsabilidades de pilotar la aeronave en este primer tramo del viaje. A las 11:15 de la noche, hora local, cuando la aeronave se encontraba dentro del alcance de radio del aeropuerto de Girona, los pilotos establecieron contacto con el control del tráfico aéreo, solicitando información meteorológica actualizada. El controlador aéreo les proporcionó detalles sobre las condiciones, indicando que en ese momento se registraba una tormenta hacia el suroeste del aeropuerto. Los pilotos iniciaron el descenso, y el primer oficial solicitó a la tripulación de cabina que asegurara la cabina. Además, advirtió tanto a la tripulación como a los pasajeros que la aproximación sería turbulenta. Los pilotos observaron las tormentas en el radar meteorológico de la cabina. De hecho, un miembro de la tripulación informaría más tarde al capitán que la aeronave había sido alcanzada por un rayo en el lado izquierdo durante el descenso. A pesar de esto, la tripulación decidió continuar con la aproximación. Dado que la aeronave no había sufrido daños, el controlador dio a los pilotos la opción de realizar una aproximación ILS, Instrument Landing System, en la pista 20. El ILS, o Sistema de Aterrizaje por Instrumentos, es un tipo de aproximación en la que los pilotos utilizan sus instrumentos para seguir un conjunto de radiobalizas que les guían hacia la pista. La aproximación por el sistema ILS resulta particularmente útil en condiciones climáticas adversas, como lluvia o niebla, cuando los pilotos tienen dificultades para visualizar la pista a través del parabrisas. En este caso, la aproximación habría sido relativamente sencilla. No obstante, debido a los fuertes vientos en cola, la lluvia y a la pendiente cuesta abajo de la pista mojada, los pilotos optaron por una decisión más segura y decidieron aterrizar en la dirección opuesta, en la pista número 02. La decisión de aterrizar en la pista 02 fue prudente, pero no imaginaban que generaría complicaciones operativas. Esta pista no contaba con un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS, lo que obligaría a los pilotos a realizar un tipo más complejo y anticuado de aproximación por instrumentos, denominado aproximación GRN-WE-ORDME. Esto aumentaría considerablemente su carga de trabajo. A medida que se aproximaban al aeropuerto, cuando recibieron la autorización del Control de Tráfico Aéreo, ATC, para iniciar este tipo de aproximación, el capitán asumió el control de los mandos de la aeronave. El capitán, que contaba con más experiencia, estaba en mejores condiciones para realizar esta aproximación más complicada, especialmente en condiciones climáticas adversas. A partir de este punto, las condiciones empeoraron minuto a minuto. Aproximadamente a las 11:20 de la noche, el capitán activó los frenos de velocidad para agilizar el descenso de la aeronave. Sin embargo, durante los preparativos de la aproximación con el primer oficial, retiró la mano de la palanca de los frenos de velocidad y al hacerlo, olvidó volver a colocarla en su sitio original. La disminución del combustible, combinada con las condiciones climáticas desfavorables,
limitó aún más las opciones de los pilotos. A medida que se acercaban al aeropuerto, las turbulencias generadas por la tormenta aumentaban, alcanzando una gran intensidad. Las cartas de aproximación del capitán se cayeron al suelo, debido a las intensas turbulencias. Intentó recuperarlas, pero no tuvo éxito. A partir de este momento, el capitán dependería del primer oficial para recibir indicaciones sobre la velocidad y altitud, para ejecutar la aproximación correctamente. Finalmente, durante la desafiante fase de aproximación, el capitán logró visualizar las luces que iluminaban la pista de aterrizaje. Sin embargo, en ese mismo instante, el controlador se comunicó con la aeronave para darles malas noticias, informándoles que la dirección del viento había cambiado, y ahora soplaba en sentido contrario, con una velocidad de 12 nudos. Aterrizar con una velocidad de 12 nudos en una pista mojada durante una tormenta es una maniobra demasiado arriesgada. Por esta razón, el capitán decidió abandonar la aproximación y dar media vuelta para aterrizar en la dirección opuesta. De nuevo ascendieron a 5000 pies y comenzaron a dar la vuelta para preparar el aterrizaje en la pista 2-0. Durante la primera aproximación, los pilotos habían acordado que si no pudieran aterrizar en Girona en el primer intento, se desviarían a Barcelona. Sin embargo, al comprobar las condiciones meteorológicas de Barcelona, descubrieron que también eran adversas, y posiblemente incluso peores que en Girona. Descubrieron que contaban con suficiente combustible para realizar otro intento de aterrizaje en Girona, por lo que decidieron continuar con la segunda aproximación. Dada la proximidad al aeropuerto, los pilotos omitieron la breve sesión informativa de aproximación y comenzaron a descender por medio del sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, hasta la pista 2-0. Sin embargo, justo al iniciar el descenso, apareció un mensaje crítico en la computadora de gestión de vuelo, indicando que en caso de desviarse a Barcelona, aterrizarían con menos de los 2.800 kilos de combustible, establecidos como el mínimo por la aerolínea. Esto les generaría problemas con la compañía, y ahora se sentían bajo una presión cada vez mayor, para realizar el intento de aterrizaje en el aeropuerto de Girona. Eran las 11:45 de la noche, y las luces de aproximación de la pista se hicieron visibles a través del parabrisas. El avión experimentaba turbulencias que lo balanceaban de un lado a otro, mientras el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas era notablemente fuerte. A menos de 30 segundos del aterrizaje, el capitán desactivó el piloto automático y tomó el control manual del avión. En un instante, notó que la aeronave estaba ascendiendo más de lo deseado, en comparación con el ángulo de aproximación ideal. De manera inmediata, ajustó la posición del morro hacia abajo para corregir esa situación. Cuando apartó la mirada de sus instrumentos, el capitán se encontró con que todo lo que veía a través del parabrisas estaba completamente oscuro, sin tener claro lo que había ocurrido, y la pista de aterrizaje había desaparecido de su alcance. Mantuvo la aeronave en su posición actual, hasta que de manera repentina se escuchó la advertencia de proximidad al suelo. La rueda delantera de la aeronave impactó inicialmente contra la pista y rebotó en el aire. La repentina desaceleración tras el impacto en la pista hizo que el capitán fuera empujado hacia adelante en su asiento, lo que a su vez provocó que moviera los controles hacia adelante, empujando el avión de nuevo hacia la pista por segunda vez. Este impacto fue tan severo que desplazó el tren de aterrizaje de la parte delantera hacia atrás contra el fuselaje, empujándolo hacia el compartimiento electrónico, situado debajo de la cabina. Este gran impacto resultó en la pérdida completa de la energía eléctrica de la aeronave, desactivando no solo los instrumentos y las luces de la cabina, sino también los spoilers, los inversores de empuje, los sistemas antideslizantes, los frenos automáticos e incluso el registrador de datos de vuelo. Increíblemente, el problema más grave aún estaba por ocurrir. Desde la torre de control, el controlador solo pudo observar las gotas de lluvia que surgían de la pista y se desvanecían en la oscuridad. Inmediatamente pulsó el botón de encendido de las luces, pero se alarmó al darse cuenta de que no respondía. En el avión, la situación estaba a punto de volverse crítica, cuando el conjunto de la rueda delantera del tren de aterrizaje se estrelló contra la parte inferior del fuselaje. Se rompieron 2 de los 4 cables que conectaban los aceleradores del motor en la cabina con los motores. Por si la situación no fuera lo suficientemente complicada, los 2 cables que se rompieron
controlaban la reducción de la aceleración de los motores, mientras que los dos cables restantes eran los responsables de aumentar la aceleración de los motores. Como consecuencia de esto, los motores empezaron a girar a alta potencia. La aeronave se deslizaba fuera de control a lo largo de la pista, sin energía eléctrica, y con la potencia de los motores al máximo. En esas condiciones los pilotos eran incapaces de detener el avión. La aeronave siguió avanzando por la pista, arrastrando por la misma el fuselaje durante más de 1 kilómetro, antes de deslizarse a gran velocidad sobre la hierba mojada a la derecha, fuera de la pista. Impactó contra una pequeña colina y experimentó un breve vuelo no controlado, antes de atravesar la valla perimetral del aeropuerto y colisionar en el campo, donde la aeronave se partió en 3 fragmentos y finalmente se detuvo. Durante ese gran impacto final, el capitán golpeó su cabeza contra el marco de la ventana y perdió el conocimiento. En la cabina de pasajeros, todo se encontraba desordenado, con varias filas de asientos arrancadas del suelo y el equipaje de los compartimentos superiores, esparcido por todas partes. La mayoría de los pasajeros resultaron ilesos, pero no todos corrieron la misma suerte, ya que 44 de los 236 pasajeros resultaron heridos. La evacuación fue eficiente, ya que en pocos minutos, la tripulación de cabina logró que todos los pasajeros abandonaran la aeronave. Sin embargo, los pasajeros comenzaron a inquietarse cuando, una vez fuera de la aeronave, los servicios de emergencia no llegaban en su ayuda, mientras permanecían en la oscuridad total del campo mojado. Mientras tanto, en la torre de control, el controlador aéreo, que había presenciado chispas saliendo del avión, no tenía información sobre los eventos posteriores al aterrizaje, especialmente después del apagado de luces y el fallo del botón de encendido. El controlador aéreo se puso en contacto con la estación de bomberos para informarles de lo sucedido y de que había perdido contacto con el avión después del aterrizaje. Además les informó de que había visto cómo salían chispas de la aeronave. No tenía información precisa sobre su ubicación, pero supuso correctamente que debía estar en el extremo sur del aeropuerto de Girona. Los pocos camiones de bomberos que se encontraban disponibles en la zona se dirigieron rápidamente hacia el extremo sur de la pista, pero al llegar allí no encontraron ni rastro del avión. Al no localizar la aeronave, se dirigieron rápidamente al extremo norte de la pista, pero allí tampoco pudieron localizarlo. Sorprendentemente, un pasajero había caminado desde la aeronave estrellada a través de la pista de aterrizaje hasta la terminal, donde se encontró con el jefe de seguridad del aeropuerto. El oficial de seguridad rápidamente subió a su vehículo y se dirigió hacia donde se encontraba la aeronave. Al llegar al perímetro del aeropuerto, se encontró con los bomberos, que habían localizado el avión momentos antes, y también estaban intentando atravesar la valla para llegar al campo embarrado, donde se encontraba la aeronave y sus pasajeros. Finalmente, después de 18 minutos de búsqueda del avión y otros 6 minutos intentando atravesar la valla perimetral y alcanzarlo en el barro, los bomberos lograron llegar hasta los pasajeros. La intensa lluvia dejó a algunos pasajeros literalmente atrapados en el barro, requiriendo ser rescatados. Debido a la ubicación de la aeronave y la ubicación del campo circundante, los servicios de emergencias tardaron más de 1 hora en llevar a todos los pasajeros a la terminal y en trasladar a los que resultaron heridos hasta el hospital. Uno de los pasajeros, que fue trasladado al hospital y dado de alta inicialmente por sospecha de heridas leves, lamentablemente falleció 5 días después del accidente, debido a lesiones internas no detectadas en ese momento. Afortunadamente, todos los demás pasajeros hospitalizados fueron dados de alta poco después de su ingreso y se recuperaron favorablemente. El informe final del accidente fue elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España. Los investigadores entrevistaron a varios testigos y descubrieron que las luces del aeropuerto se apagaron al menos 3 o 4 veces la noche del accidente, debido a los rayos. Se confirmó que esto volvió a ocurrir cuando el vuelo 226A de Britannia Airways estaba a punto de aterrizar. Durante las entrevistas con ambos pilotos, los investigadores determinaron que ninguno de ellos se percató del momento exacto en que las luces de la pista se apagaron, ya que estuvieron concentrados revisando los instrumentos. Esto resultó ser muy desconcertante, ya que los pilotos se dieron cuenta de que solo había oscuridad frente a ellos, cuando levantaron la vista hacia el parabrisas delantero de la aeronave.
Los pilotos se sorprendieron aún más por el primer contacto totalmente inesperado con la pista, ya que las indicaciones de altitud habituales, 50, 40, 30, 20, 10, fueron anuladas por la alerta de descenso, que avisaba a los pilotos de que estaban descendiendo demasiado rápido, pero no indicaba a qué altitud se encontraban del suelo. El impacto repentino al perder completamente la vista de la pista pudo haber dificultado que el capitán iniciara una maniobra de escape, que es el procedimiento estándar cuando se pierde la vista de la pista de aterrizaje. Además, la alta carga de trabajo que la tripulación había experimentado en los minutos previos podría haber contribuido a no realizar dicha maniobra. Este era su segundo intento de aproximación a una pista diferente a la programada inicialmente, con condiciones climáticas desafiantes y con poco combustible, lo que añadía más presión para aterrizar en Girona y evitar explicaciones adicionales a su compañía por aterrizar en Barcelona con menos combustible del mínimo permitido. La tripulación, sin duda, experimentó una gran presión para llevar a cabo con éxito esta aproximación. Esto podría haber contribuido aún más a su incredulidad, cuando las luces de la pista desaparecieron justo unos segundos antes del aterrizaje. A pesar de un conjunto de circunstancias aparentemente desafortunadas y fallos graves, fue una gran suerte que el avión se saliese fuera de la pista, exactamente donde lo hizo. Si el avión se hubiera salido de la pista un segundo antes, se habría estrellado contra los árboles, rompiéndose en muchos pedazos y probablemente causando víctimas mortales a bordo. Alternativamente, si hubiera abandonado la pista unos segundos más tarde, se habría estrellado contra más árboles, y luego habría sufrido una caída pronunciada hacia el campo que se encontraba más abajo. Aunque pueda parecer que un accidente como este, con todas sus desafortunadas coincidencias, es imposible de evitar, el informe final realizó una serie de recomendaciones de seguridad, con el objetivo de reducir las posibilidades de que eventos similares ocurran en el futuro. Esto incluyó la recomendación dirigida a Boeing, para que rediseñara la carcasa del tren de aterrizaje delantero y el compartimento eléctrico, para evitar que futuros impactos del tren delantero resultasen en la pérdida total de los sistemas de la aeronave. El informe también recomendó que la Agencia Europea de Seguridad de la Aviación exija formación adicional. Además, se sugirió al aeropuerto de Girona que nivelara el terreno alrededor de la pista y eliminara los árboles, para garantizar que cualquier avión involucrado en un posible accidente en el futuro no dependiera únicamente de la suerte para evitar los obstáculos mortales.